Muy buenos días. Primero que todo, felicitaciones al comité organizador por este maravilloso evento. Ha sido muy, pero muy interesante. Y bueno, gracias por la invitación también a participar en el mismo, ¿cierto? Mis conflictos de intereses básicamente. Y bueno, quería hacer un pequeño resumen nuevamente cómo está la epidemiología del cáncer de pulmón en el momento, el estado del arte del cáncer de pulmón localmente avanzado y resecable y el tratamiento de la quimioterapia más la inmunoterapia. En la epidemiología actualmente, Globocan reportó que en el año 2022 se presentaron 2.206.000 casos nuevos, en los cuales el 53% eran de hombres y el 47% eran de mujeres. La supervivencia global que tenemos actualmente a los 5 años en la supervivencia, los pacientes que tienen el localizado, pues cuando la enfermedad localizada tiene una supervivencia global a 5 años del 65%, la regional es del 37% y cuando están con enfermedad a distancia es del 9%. En una forma global se ve que la supervivencia tiene de todos los pacientes de cáncer de pulmón, independiente del estadio, son el 28%. Eso se correlaciona con los estudios actuales y esta supervivencia mejoró mucho a partir del año 2010, cuando se empezaron a hacer varios cambios en los tratamientos. Destacando la importancia siempre de las juntas multidisciplinarias. ¿Por qué son importantes? Porque nos permite a nosotros como médicos hacer un diagnóstico a tiempo, oportuno, con todas las armas terapéuticas que utilizan todas las especialidades, los radiólogos, los patólogos que son importantísimos, neumólogos, y esto nos conlleva a que definamos claramente si el paciente es un paciente que es o no resecable para definir la mejor opción de tratamiento. Entonces nosotros dependemos mucho de la clasificación, el TNM como vemos aquí. Los pacientes que vamos a hablar hoy son los localmente avanzados, que son el estadio 3, el cual esta es la última edición de la AJCC, y vemos que el estadio 3 es amplio, ¿sí? Es muy amplio, cada día es el A, B, C, y de acuerdo a esto nos permite tomar la mejor decisión terapéutica, porque los estadios A, en ellos hacen un manejo que puede ser quirúrgico. Si no es quirúrgico, nos vamos a un tratamiento con quimiorradio concomitante o si no, se hace el tratamiento con la parte de la adjuvancia. ¿Cuál ha sido el estado del arte de la enfermedad localmente avanzada del cáncer de pulmón, en este caso el de célula no pequeña? Desde el año 80 se han realizado múltiples estrategias para poder llegar a mejorar la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad, y vemos que en la década de los 80 se demostró que la quimiorradio era más efectiva que la radioterapia sola. Posteriormente, en los años 90 se demostró que la quimioradioterapia concomitante tiene mejor efectividad en el control local y la supervivencia global que la quimioradioterapia secuencial, pero no era suficiente como teniendo estos resultados. No había muchos cambios, entonces idearon múltiples estrategias donde se hicieron consolidación con otros medicamentos como el cetuximab, el gefitinib, y también se aumentó la dosis de radiación, ¿cierto? Un tratamiento donde llegamos hasta dosis de 74 Gray, pero desafortunadamente se aumentó también la toxicidad y no se cumplió el objetivo de la supervivencia global y la libre enfermedad. Hasta que después de tantos años de hacer tratamientos de consolidación, se llegó a la parte de descubrimiento de tratamiento con inmunoterapia como consolidación, como nos demuestra el estudio del durvalumab. Esto ha impactado muchísimo en la supervivencia. Este es el estudio principal, más importante en los últimos años de la quimiorradioterapia concomitante con la consolidación con la inmunoterapia, y es un estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine, donde nos demuestran que es un estudio internacional, fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo. Se realizó entre el año mayo de 2014 a abril de 2016 y es un estudio
Yo creo que ya todo el mundo lo conocemos, pero se basa en la quimioradioterapia concomitante, mínimo son 2 ciclos de quimioterapia que se deben realizar, acompañada de una otra molécula de la quimio que fuera topócido, vincristina, que fuera docetaxel o paclitaxel. Son 2 brazos para la concomitancia. Uno es el brazo del durvalumab. Tenemos aquí básicamente que sea una dosis de 10 miligramos por kilo cada 2 semanas hasta completar 1 año. El otro es el placebo de control. El tratamiento de estos pacientes se iba a empezar entre 1 y 42 días después de finalizada la quimioradioterapia. Los pacientes se evaluaban, se les hacía una imagen, estudios de revaloración. En los estudios de revaloración se definía si había una progresión o no, o si había enfermedad estable, pero la respuesta completa. Los objetivos o criterios de valoración de estos pacientes eran el primario, definir cómo está la supervivencia global y también la supervivencia libre de enfermedad. Los objetivos secundarios, la supervivencia global a 24 meses y la supervivencia libre de enfermedad a los 12 y 18 meses. La dosis de radiación que se dio en estos casos fue entre 54 y 64 grays y se realizaron con las técnicas de 3D conformacional y también se hicieron con IMRT. Se demostró que es un tratamiento seguro también y con baja toxicidad. Dentro del subgrupo del análisis que se hizo de estos pacientes, como vemos al lado izquierdo, durvalumab respecto al placebo, se demostró que todos los pacientes tenían un beneficio importante en la consolidación con estos pacientes a los 12 meses. Las características de esos subgrupos de pacientes eran mayor hombres que mujeres, la edad de 65 años como corte. Las características de si habían sido o no fumadores estos pacientes, el estadio 3A, 3B, la histología que era escamosa o no escamosa, y también fue independiente de que tuvieran o no el PL1 o las moléculas drivers. ¿Qué se demostró a los 12 y 24 meses? Se demostró primero que una reducción del 48% de progresión o de muerte en estos pacientes que hacían tratamiento con durvalumab. Para señalar bueno, me perdí aquí para señalar. No, bueno. La parte donde no me da. Bueno, entonces, aquí demostrando que a los pacientes con la supervivencia a los 12 meses, en cuanto al grupo de durvalumab era el 55.9% respecto al placebo, que era el 35.3%. A los 18 meses se demostró la misma, pues una muy buena proporción en cuanto al control de 44 respecto a 27. Y que las curvas se ven que están separadas con una muy buena respuesta con estos pacientes de quimioradio. También se demostró la disminución de la aparición de lesiones nuevas en los pacientes. Se mostró que en los pacientes con durvalumab, entonces se demostró que la aparición de nuevas lesiones en los pacientes con durvalumab era menor respecto a los pacientes con el placebo. Pero una gran diferencia y una ventaja es que los pacientes con metástasis a nivel del sistema nervioso central fue menor en los pacientes con el durvalumab. En cuanto a la toxicidad que se presentó, la toxicidad de los pacientes, el 94% de los pacientes tuvieron una toxicidad de más del 90% en ambos grupos. Pero la más importante que nosotros siempre evaluamos es la toxicidad grado 3, grado 4, y se demostró que los pacientes con neumonitis por radiación, en los pacientes del grupo de durvalumab, era aproximadamente de 3.4% respecto a los pacientes del grupo control, que era de 2.6%. La neumonía también fue mayor en los pacientes con durvalumab respecto al grupo placebo, pero algo que me parece curioso, importante, que se presentó una anemia, o más bien tuvieron anemia marcada en los pacientes que tuvieron el grupo control respecto al grupo de durvalumab. Un gran porcentaje de estos pacientes descontinuaron el tratamiento de durvalumab, pues por complicaciones, otros porque murieron, pero los pacientes tuvieron un mejor control local, los del grupo de durvalumab.
¿Cómo se manejó la toxicidad? Como eran grado 3, grado 4, regularmente esta toxicidad se manejó con esteroides, ya dosis altas, terapias endocrinas y otros tipos de terapias inmunosupresoras. A los 5 años se demuestra el resultado, donde se ve que ha tenido un resultado, es un estudio con un resultado muy robusto en cuanto al cumplimiento de la supervivencia global, de la supervivencia libre de enfermedad, del no requerimiento de otros tratamientos adicionales, de la calidad de vida y de la toxicidad. Que demostraron básicamente que hubo una reducción significativa del 41% de riesgo de muerte y enfermedad a distancia en los pacientes del grupo de durvalumab respecto a control. Pero también lo más interesante es que seguimos viendo que las curvas empezaron a los 12 meses, 24, 36, 48 y 50, siempre hay una diferencia grande en el control de la enfermedad. Respecto a la supervivencia global de los pacientes, se demostró que el 28% de los pacientes tuvo una disminución del riesgo de muerte y es comparativo cuando se empezó el estudio, que era del 32%. Aquí arriba. Con una supervivencia global a 5 años del 42.9% respecto al 33.4% de los pacientes con el grupo control. Y respecto a la supervivencia libre de progresión, también se demostró que el 45% de los pacientes tuvieron una reducción de muerte y de progresión de la enfermedad respecto al grupo control, con una supervivencia libre de progresión de 33.1% a 5 años. Dentro del subanálisis que ya se realizó a los 5 años, pues se mostraron varias cosas. Los pacientes que están a la izquierda, que son el grupo de durvalumab, respecto al grupo placebo, se mostraron que los pacientes que tenían mejor respuesta eran los pacientes que nunca habían sido fumadores, los pacientes femeninos, los pacientes que iniciaron tratamiento de consolidación en los primeros 14 días respecto a los que inician después de los 14 días. También los de raza blanca, y aquí ya la expresión del PL1 sí empezó a jugar un papel importante porque observaron que estos pacientes con una expresión del PL1 mayor del 1% tenían una mejor respuesta respecto a los que tenían un PL1 menor del 1%. Se tuvo en cuenta, o también se analizó, que los pacientes que no respondieron tanto eran pacientes, por ejemplo, con las mutaciones driver, los que eran ALK y EGFR positivos. Pero esto será de explicación en otra charla de por qué estos tipos de pacientes no tuvieron tan buena respuesta con la parte de la inmunoterapia. En el análisis univariado y multivariado que se realizó, se observó que los pacientes que tuvieron mejor desenlace eran los que habían tenido respuesta completa o respuesta parcial durante el tratamiento de los primeros ciclos de quimio-radio concomitante, las mujeres también, las personas que están en estadio 3A, que es el estadio como que de pronto donde hay un poco a veces de disputa o de poca claridad, porque son pacientes que regularmente son quirúrgicos, pero cuando son o inoperables o por comorbilidades, estos pacientes van al grupo de la quimioradio concomitante más el durvalumab. También los de raza blanca y los del PL1 mayor del 25%. ¿Qué concluye el estudio principalmente? ¿Qué se observa? Que la supervivencia global de estos pacientes a los 5 años es muy buena, es del 42.9%, respecto al grupo placebo, que es del 33.4%, tenemos una supervivencia libre de progresión del 33.1% versus el placebo del 19%. También la reducción del riesgo de muerte del 41% y la enfermedad a distancia, que tuvieron una toxicidad aceptable estos pacientes durante el tratamiento y posterior a él.
demostrando aquí, resumiendo, es cómo fue la evolución anual en el estudio, la supervivencia libre de progresión, que fue inicialmente del 48%, y la supervivencia global, como se evaluó cada año, hasta llegar al quinto año, se observó que el riesgo de muerte, disminución de riesgo de muerte, inicialmente fue el 32% respecto al 28%, y que es un estudio muy seguro para un buen control local de la enfermedad, para una buena supervivencia global y libre de enfermedad, y con una aceptable toxicidad en los pacientes. Hay un estudio, respecto al cáncer de pulmón, localmente avanzado, pero en pacientes de célula no pequeña. Comentaré dos cosas. Este estudio es el ADRIATIC, que es el otro estudio de consolidación con durvalumab, que es principalmente, las características son pacientes que son estadios locales, son limitados a tórax principalmente, tienen 3 brazos, un brazo es con durvalumab, el otro brazo es con tremelimumab que es un anti-CTLA-4, y con más durvalumab, y el otro es el grupo placebo. Las características de esos pacientes son iguales, son pacientes que estén en un buen estado funcional, que hayan tenido respuesta parcial al tratamiento o enfermedad estable, y que donde buscaban era también mejorar la supervivencia global y libre de enfermedad. En este estudio, como análisis que ellos hicieron inicialmente interino, hay muy buenos resultados en estos desenlaces, pero los resultados todavía están pendientes de salir. Esto fue publicado, ahorita en ASCO 2024, en ASCO, y los resultados están pendientes de salir. Pero no daré más información porque es lo que había como básicamente dentro del desenlace. ¿Qué podemos concluir básicamente? Que la quimioterapia más concomitante, más consolidando con la inmunoterapia, sigue siendo el tratamiento estándar en la última década. Nos ha demostrado un mejor control local de la enfermedad, supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, un tratamiento muy aceptable con muy baja toxicidad, y con una excelente calidad de vida, que es lo que uno siempre busca en todos los tratamientos oncológicos que realice. Destacar la importancia de que los grupos multidisciplinarios son importantes. Yo creo que regularmente uno discute en estos grupos multidisciplinarios los pacientes más complejos o más enredados, en los que estamos perdidos todos, para buscar las mejores alternativas de tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias.